YouTube está tratando de eliminar hace muchísimo. Ahora voy a mostrar casos muy diferentes, desde el video muy extraño hasta video muy gráfico. Bueno, el primer caso nos llevó a un video muy tétrico. El video es muy antiguo y supuestamente fue extraído de la Dark Web. Lo bueno de que tratar bien, a ver, el video trata sobre un gato y un rato y la procedencia es de Rusia. Bueno, ver que tiene espectacular un gato y un ratón. A ver que el gato y el ratón no son reales sino que son como de trapo, para hacer un programa para niños, y ahí va la cosa, y yo no se lo voy a mostrar y ustedes piensen que esto lo hicieron los militares rusos para que lo vean los niños. Piensen en eso y vean el video. Como se ve una especie de gato, que está tocando un instrumento, y un ratón, que se parece un poquito a Mickey Mouse, bastante aterrador, pero ante todo la forma en la que está hecha el muñeco, segundo la cara que tiene, y tercero sus movimientos. A ver, repito, imaginen que esto lo veía en niños, o sea, ahí está lo tétrico. Imagínate que no se tienen 5 o 6 años y te ponían esto en el televisor a la noche, seguro tenía pesadillas. Así que amigos, ¿ustedes qué opinan de este video? ¿Ustedes piensan que detrás esconde algo? El siguiente caso es muy pero muy terrorífico. A ver por dónde puedo comenzar a comentar este caso. No tanto sobre fantasmas o espectros, sino que trata sobre personas de carne y hueso. Este caso es muy aterrador porque es algo que te puede pasar a ustedes. Este caso nos lleva a Ucrania. En este caso tenemos a dos protagonistas. Su protagonista, que lo vamos a llamar los locos del Martín Fusión. Protagonistas asesinaron a 21 personas en 22 días. A ver qué es lo que hacían estas personas. Bueno, estas dos psicópatas iban a una ruta con un martillo en sus manos, y lo que hacían era esperar a la víctima y asesinarla. Bueno, después de una larga investigación de la policía, los pudo capturarlos. Encontraron un montón de contenido de estas personas, fotos de las víctimas, videos cometiendo el acto, fotos en el cementerio burlándose de las víctimas y muchísimas cosas. Ahora les voy a mostrar un video en momentos previos al cometer el acto. Por razones de gobiernos, les puedo mostrar. А если сильно здоровый, тогда, скажем, что нормально, а если не здоровый, то что? Да, я покажу. Хороший. Так, это, все равно, я когда здорово дойду, я начну притормаживать. И я его тоже сел. Все, у нас супер едет туда. А ну дай я меня останови, я поеду, нормально. Al final, dicen que se acerca a alguien en bicicleta, y si esta persona que venía en bicicleta, la asesinaron. Este video se filtró en YouTube con el nombre de 3 chicos y un martillo. YouTube rápidamente actuó y eliminó el video. La verdad que este caso es increíble, o sea, pónganse a pensar por un segundo, que eran dos chicos que estaban en una ruta, que esperaban al primero que pase y lo mataron, con un martillo, hacían videos asesinando personas, sacaban fotos con el difunto, e iban al cementerio a burlarse. Imaginen cómo deben tener la cabeza podrida estos chicos, 21 personas en 22 días, así que amigos, ¿ustedes qué opinan de este caso? Comenten en la caja de comentario.
Bueno, el tercer caso nos lleva a un video bastante extraño, es un video obviamente que fue eliminado por YouTube, tampoco les pongo el video completo por obvias razones. Bueno, en este video tenemos a una mujer que por lo que se ve está haciendo un tutorial de maquillaje. Bueno, el video por último, igual, con total normalidad, mujer haciendo tutorial mostrando imágenes, a un costado todo bien, pero de un segundo para el otro, el video se va de contexto, totalmente. Mejor no digo más nada, y vamos a verlo. And we're gonna move over to our mascara, which is our final touch, and I like to use and yeah, we're gonna just get started on our mascara, and I love to start at the base and then move my way inside. So we're gonna just start here. A ver, para comenzar, el video es muy extraño, como ven, como les dije, la chica está haciendo tutorial de maquillaje, con total normalidad, cuando de golpe en un costado de ella aparece una imagen muy extraña, que parece ser como una grabación del exterior de una casa, que podría ser el exterior de la casa de ella, y cuando pareces una chica, se le cambia la cara de golpe, y si piensa dar la cabeza contra la vez hasta romperse toda la cara, seguro que el video lo censuren, porque si lo muestro tal cual como es me van a bajar el video. De llegar la perversidad humana, el video de este caso fue grabado en 2016, una persona estaba caminando por un bosque y estaba documentando lo que estaba bien, cuando de golpe, se topa con unas escenas de una película. Está mejor no digo más nada y dejó el video. Let's, you know, being in the center of a bunch of hills is tactically disadvantageous because people can hide on the tops and throw things or shoot at you. Anyway, I'll cut right to the chase because I might die. Look what these fucking are. What the fuck is going on in here? And this isn't like woods I've never been to. Like, I've been here before. I've been here a lot. I've been here so much, I've actually been to the hospital getting stitches because of some of the adventures that I've had. That's beside the point. These are all different fucking people. And they're all just... This is Utah, Florida. They're all different. They're all fucking different. Every single one. This one's from Georgia. I'm pretty sure that it is, considering... You can hear the traffic coming from that direction, considering this is the side of the woods where people's property be at, and considering that's, oh fuck. There's a dog down there. If I can see him, he can see me. All I'm saying is, if I have a gun, and I'm facing a guy with a knife, I'm probably, Bueno, para comenzar, en cada árbol había un cartel de una persona desaparecida. El creador del video dijo que había más de 20 cartel. Bueno, cerca de los carteles se ve como una jaula hecha como tierra y se ven varias cosas, entre las que se destaca como una especie de colchón, unos trapos, no sé, pero es como que alguien lo está utilizando para dormir. La persona que grabó el video tengo que cuando siguió grabando, para después puede hacer una denuncia ante la policía, y el caso al final quedó en nada. ¿Ustedes qué opinan de este caso? ¿Piensa que todo esto pudo haber sido alguna broma, o detrás hay algo muy perturbador, como por ejemplo un asesino, una secta? ¿Por qué no? Aunque podría ser, comenten en la caja de comentario. El siguiente video, supuestamente es un video extraído de la Deep Web. Este video fue subido a internet en el año 2005. Este video para mí es uno de los videos más perturbadores y tétricos que hay en internet. Bueno, en este video tenemos a un señor tomando una sopa con una cuchara gigante, y se puede ver cómo es dos personas del fondo que la están observando. La persona que está tomando las armas la estás tomando como con desesperación. Bueno, hasta ahí voy a contar, mejor bien el video y después les sigo contando.
¿Por qué está llorando la persona que está tomando la sopa? Bueno, hay algunas teorías sobre como, por ejemplo, que está secuestrado y que dentro de la sopa hay carne humana, pero no cualquier carne humana, sino que restos de su esposa, y a ver, el vídeo no tiene pinta de ser fake, porque el lado de la persona que está tomando la sopa, se ve muy real. Hay otro vídeo más sobre esto. Bueno, la verdad que el misterio de este vídeo quedó sin resolver. No se sabe quién era la persona que secuestrada, y no sabéis quién eran las dos personas dentro de los disfraces, y bueno, creo que está de más decir que YouTube por un tiempo este vídeo lo quiso sacar de su plataforma. Así que amigos, ¿qué opinan de este vídeo? ¿Qué piensa que significa? ¿Qué mensaje tiene detrás? La verdad, que cada vez que lo veo a mí me causa un terror. Así que nada, comenten en la caja de comentarios. Así que nada amigos, hasta acá con este vídeo.